Era una noche tranquila y despejada. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, mientras la procuradora general, una mujer afroamericana de unos 40 años, conducía su lujoso automóvil por una carretera suburbana. No había indicios de que algo fuera a perturbar su paz, y la música suave que sonaba en su estéreo le ayudaba a relajarse después de un largo día de trabajo. Para ella era solo una noche más, otro día de arduo trabajo que finalmente llegaba a su fin. Estaba ansiosa por llegar a casa, cambiarse de ropa y disfrutar de una merecida copa de vino en su sala de estar. En su mente, repasaba los casos que habían marcado su semana, confiada en su rol como una de las figuras legales más poderosas del Estado. Sin embargo, la calma de la noche se rompió abruptamente. A lo lejos, vio el destello de las luces azules de un coche de policía en su retrovisor. No había hecho nada malo, por lo que su primera reacción fue de desconcierto. ¿Por qué la estarían deteniendo? La procuradora general condujo lentamente hacia la orilla de la carretera, deteniendo su vehículo bajo un poste de luz que iluminaba la escena. Sabía que, aunque no tenía nada que temer, como mujer negra en Estados Unidos, cualquier interacción con la policía podía convertirse en algo inesperado. Su coche, un elegante sedán de lujo, destacaba en la oscuridad de la noche. Era un símbolo de su éxito, fruto de años de esfuerzo y dedicación. Pero a medida que veía al oficial acercarse por el espejo retrovisor, no podía evitar sentir una leve punzada de incomodidad. El oficial, un hombre blanco de unos 35 años, caminaba hacia ella con una expresión seria en el rostro. A pesar de no haber cometido ninguna infracción, algo en su mirada la hizo sentirse vulnerable. Estaba a punto de enfrentar uno de esos momentos que tantas otras personas afroamericanas habían descrito. El oficial había notado el coche de lujo desde que estaba estacionado en una gasolinera cercana. En su mente, algo no cuadraba. Un vehículo tan caro, circulando por una carretera poco transitada a estas horas de la noche, y conducido por una mujer negra. El prejuicio comenzó a tomar forma incluso antes de detenerla. Mientras se acercaba al coche, miró con más detenimiento. El automóvil era claramente costoso, y la mujer al volante no correspondía con la imagen que él esperaba ver detrás de ese volante. Decidió que algo no estaba bien, aunque no había ninguna razón aparente para pensar eso. ¿De quién será este coche?, se preguntó el oficial, sin detenerse a pensar que estaba cayendo en un sesgo racial. A medida que caminaba hacia ella, ya había tomado una decisión en su mente: investigar a fondo, porque algo le parecía sospechoso. La procuradora general observó cómo el oficial se acercaba lentamente a su ventana. Puso las manos en el volante, como había aprendido en tantas conversaciones sobre la seguridad en interacciones con la policía. Sabía que, en cuestión de segundos, cualquier cosa podía escalar de manera imprevista. El oficial golpeó suavemente en la ventana con su linterna, indicándole que la bajara. Ella lo hizo con calma, mostrando una expresión neutral, pero por dentro empezaba a sentir el peso del momento. «Buenas noches, oficial. ¿Hay algún problema?», preguntó con voz firme, pero respetuosa. Sin embargo, la respuesta que recibió fue fría. «¿De quién es este coche?», preguntó el oficial, ignorando por completo su saludo. El tono en su voz no dejaba lugar a dudas. Ya la había catalogado como alguien que no debería estar conduciendo un coche como ese. La pregunta la tomó por sorpresa. No esperaba que la primera interacción con el oficial fuera tan directa y cargada de desconfianza. En lugar de preguntarle por una infracción, lo primero que insinuaba era que el coche no podía ser suyo. «Es mi coche», respondió ella con calma, sin perder la compostura. El oficial frunció el ceño, claramente insatisfecho con su respuesta. «Voy a necesitar ver su licencia y el registro del vehículo», exigió. A pesar de que no le había dado ninguna razón válida para dudar de su palabra, ya la trataba como si fuera culpable de algo. La procuradora general, aún manteniendo la calma, entregó los documentos que el oficial había solicitado. Sabía que la situación estaba impregnada de prejuicio racial, pero decidió no enfrentarlo directamente en ese momento. Sabía que cualquier resistencia podría empeorar las cosas. A medida que el oficial examinaba los documentos, ella intentaba calmarse internamente. Sabía que tenía todo en regla,
pero también sabía que ser correcta no siempre garantizaba un trato justo. Había visto muchas historias como esta y conocía el resultado que muchas veces seguía. El oficial miraba los documentos, pero parecía más interesado en observarla a ella. La forma en que escrutaba cada detalle la hacía sentir que no se trataba simplemente de una verificación rutinaria. Era como si estuviera buscando cualquier excusa para justificar una sospecha inexistente. ¿Está todo en orden, oficial?, preguntó ella, tratando de mantener el control de la situación. El oficial la miró con una mezcla de escepticismo y arrogancia. Todavía no he terminado, respondió, sin siquiera mirarla a los ojos. A pesar de tener en sus manos los documentos que confirmaban la propiedad del coche, el oficial no parecía convencido. Este coche no parece ser algo que usted debería estar conduciendo, dijo, su tono lleno de insinuaciones. Era una declaración disfrazada de pregunta, una acusación implícita. La procuradora general lo miró con incredulidad, aunque trató de no mostrar demasiada emoción. Como puede ver en el registro, este coche está a mi nombre, respondió con firmeza. Sabía que no debía perder la calma, pero la frustración comenzaba a crecer dentro de ella. El oficial no pareció escucharla. Voy a tener que hacer una verificación más detallada. Espere aquí, dijo mientras se dirigía de nuevo a su coche patrulla. La situación estaba escalando rápidamente, y ella sentía cómo el control de la misma se le escapaba de las manos. El aire dentro del coche comenzó a sentirse denso. La procuradora general miró por el retrovisor, observando al oficial mientras hablaba por su radio, probablemente pidiendo más información sobre el coche. Era como si su palabra y los documentos no fueran suficientes. A medida que pasaban los minutos, el malestar en su pecho se intensificaba. Sabía que estaba siendo víctima de un perfilamiento racial, algo que no era nuevo para ella, pero la situación era humillante de una manera que no había anticipado. Estaba siendo tratada como una criminal, solo por su apariencia. El silencio en la carretera desierta se volvió ensordecedor. No había testigos, nadie que pudiera intervenir o confirmar lo que estaba sucediendo. Estaba sola en esta experiencia, enfrentándose no solo a un oficial, sino a todo un sistema de prejuicios. Aunque el oficial tenía en sus manos todos los documentos necesarios que demostraban que el coche era suyo, decidió ignorar lo evidente. No era cuestión de papeles, era una cuestión de percepción. Para él, una mujer negra en un coche de lujo era algo fuera de lugar. La procuradora general comenzó a comprender que, sin importar lo que hiciera, el oficial ya había tomado una decisión sobre ella. Había visto este tipo de situaciones antes, pero nunca imaginó que, incluso siendo la máxima autoridad legal del Estado, estaría expuesta a este tipo de humillación. Oficial, ya le he dado todo lo que necesita, dijo ella, manteniendo un tono firme pero respetuoso. Sin embargo, el oficial no parecía dispuesto a ceder. Voy a necesitar hacer una verificación más exhaustiva. Quédese en el coche, dijo, caminando de vuelta a su patrulla. A medida que el oficial regresaba a su patrulla, la tensión se volvía palpable dentro del coche de la procuradora general. Podía sentir su pulso acelerarse mientras miraba por el espejo retrovisor, observando al oficial hacer llamadas y revisar su computadora a través de la ventana de la patrulla. Cada segundo que pasaba sin una respuesta clara aumentaba la sensación de humillación. Aunque sabía que había hecho todo lo correcto, el simple hecho de estar detenida por sospecha de un delito inexistente comenzaba a erosionar su paciencia. Pero sabía que perder la calma en ese momento solo jugaría en su contra. El oficial continuaba haciendo llamadas, y la procuradora se preguntaba si estaba verificando la información del vehículo o si simplemente intentaba encontrar alguna excusa para justificar su detención prolongada. El aire en la noche parecía haberse vuelto más pesado, lleno de una tensión insoportable. Después de varios minutos, el oficial finalmente regresó, pero algo en su expresión había cambiado. Sostenía sus documentos en la mano, pero ahora su mirada era menos desafiante y más confusa. «¿Su nombre es?», comenzó a preguntar, pero no terminó la frase, como si finalmente se diera cuenta de a quién había detenido. La procuradora general lo miró fijamente, sabiendo que el momento que ella había anticipado estaba cerca.
Sí, soy la Procuradora General del Estado, dijo con firmeza, dejando que la autoridad de su cargo hiciera eco en la oscuridad de la noche. El oficial parecía desorientado, como si no pudiera conciliar la imagen que tenía de ella con la realidad de su posición. A pesar de la revelación, el oficial todavía no parecía dispuesto a dejarla ir de inmediato. Había cometido un grave error y ahora estaba tratando de encontrar una manera de salir de la situación sin quedar completamente desacreditado. Pero la procuradora sabía que la balanza de poder comenzaba a inclinarse a su favor. En lugar de admitir su error de inmediato, el oficial trató de mantener su autoridad. Voy a necesitar verificar el coche, solo para estar seguro de que no hay ningún problema, dijo, claramente incómodo, pero todavía aferrándose a su posición. Era evidente que no quería admitir que había perfilado racialmente a la procuradora. La procuradora general, consciente de que estaba siendo sometida a una humillación pública, decidió mantener la calma. Oficial, le he dado todos los documentos necesarios. Este coche me pertenece. No hay razón para seguir con esta inspección, replicó, esta vez con un tono más firme. Sabía que su paciencia estaba llegando a su límite, pero también comprendía que cualquier confrontación directa podría escalar. El oficial parecía estar debatiendo internamente si seguir adelante o retirarse. Cada segundo que pasaba lo hacía más evidente. La situación se había salido de control, y ya no tenía una excusa válida para prolongar la detención. Sin embargo, todavía no estaba listo para ceder. El oficial decidió, contra toda lógica, realizar una inspección superficial del coche. Es solo un procedimiento estándar, murmuró, como si intentara justificarse. La procuradora general lo observaba desde su asiento, completamente indignada. ¿Hasta cuándo duraría esta humillación innecesaria? Mientras el oficial caminaba alrededor del coche, la procuradora comenzó a sentir una mezcla de rabia e impotencia. Sabía que la única razón por la que estaba siendo sometida a este escrutinio era su raza. En ese momento, no era la máxima autoridad legal del Estado, sino una persona negra tratada con sospecha, sin más razón que el color de su piel. El coche, por supuesto, estaba impecable. No había nada que encontrar. Después de una rápida inspección, el oficial finalmente pareció darse cuenta de que no podía prolongar más la farsa. Sin embargo, la humillación ya había sido completa, y la procuradora sabía que este incidente no terminaría aquí. Aunque el oficial había terminado de revisar el coche, en lugar de dejarla ir, hizo algo que sorprendió a la procuradora. Llamó para pedir refuerzos. Era una medida innecesaria, que solo servía para prolongar la humillación y hacer que el momento fuera aún más intenso. Mientras esperaba, la procuradora general miraba por el espejo retrovisor, viendo cómo otro coche de patrulla se acercaba por la carretera vacía. El oficial, de pie junto a su coche, parecía nervioso, como si necesitara la presencia de sus colegas para sentirse respaldado en una situación que claramente había salido de control. A medida que el segundo coche patrulla se detenía y dos oficiales más, también blancos, bajaban del vehículo, la sensación de aislamiento y vulnerabilidad aumentaba. ¿Qué pasaría ahora? La procuradora sabía que tenía la ley de su lado, pero la realidad de la situación la hacía sentir pequeña frente a un sistema diseñado para oprimir. La procuradora general se sentía atrapada en una situación que no tenía justificación. Tres oficiales rodeando su coche, todos actuando como si ella fuera una criminal peligrosa, a pesar de que no había cometido ninguna infracción. La impotencia que sentía en ese momento era casi abrumadora. A pesar de su cargo y de su estatus, en ese momento era una mujer negra vulnerable, expuesta al prejuicio y al abuso de poder. Sabía que cualquier movimiento en falso, cualquier palabra mal interpretada, podría empeorar las cosas. Así que permaneció inmóvil, con las manos firmemente en el volante, mientras los oficiales discutían entre ellos. La rabia interna crecía, pero sabía que debía contenerla. No podía dejar que el sistema la venciera. Oficiales, ya les he dado toda la documentación necesaria. No hay ninguna razón para continuar con esto, dijo con voz firme, intentando recuperar el control de la situación. Los dos oficiales que habían llegado como refuerzos
intercambiaron miradas de desconcierto cuando se enteraron de que la mujer a la que habían detenido era la Procuradora General del Estado. Uno de ellos, más joven, parecía particularmente incómodo, como si se diera cuenta de inmediato del error que se había cometido. «¿Es la Procuradora General?», murmuró uno de los oficiales, mirando al que había iniciado todo. El oficial principal asintió lentamente, pero su rostro mostraba una mezcla de orgullo herido y desconcierto. Había perdido el control de la situación y lo sabía, pero aún así intentaba mantener la fachada de autoridad. La procuradora observó cómo los tres oficiales discutían en voz baja, claramente sin saber cómo proceder. A pesar de la situación ridícula en la que se encontraban, ninguno parecía dispuesto a admitir su error públicamente. Estaban atrapados entre el miedo a las repercusiones y su necesidad de preservar su imagen. Finalmente, tras minutos de deliberación, uno de los oficiales más jóvenes se acercó al coche de la Procuradora General. Su expresión era claramente más comprensiva que la de su superior, pero aún parecía nervioso. «Señora, parece que todo está en orden. Puede irse», dijo, aunque su tono carecía de convicción. La procuradora lo miró fijamente, conteniendo la ira que sentía. «¿Eso es todo?», preguntó con incredulidad. «Después de todo esto, ¿simplemente me dicen que me vaya?». La pregunta colgaba en el aire, pero los oficiales no tenían respuesta. Sabían que habían cometido un grave error, pero ninguno parecía dispuesto a reconocerlo plenamente. Finalmente, el oficial joven dio un paso atrás, nervioso, mientras los demás oficiales evitaban su mirada. La realidad de la situación estaba comenzando a revelarse ante ellos. Habían perfilado a la máxima autoridad legal del Estado, sin más razón que el color de su piel. El silencio que siguió a la declaración del oficial fue ensordecedor. Ninguno de los oficiales parecía saber cómo manejar la situación. Mientras tanto, la Procuradora General, aún sentada en su coche, se debatía entre salir de la situación lo antes posible o enfrentarlos directamente por el abuso que acababa de sufrir. El oficial principal, que había iniciado todo, se quedó de pie, mirando hacia el suelo, incapaz de encontrar una forma de justificar sus acciones. El peso de la humillación ahora recaía sobre él, mientras la procuradora lo observaba desde su coche, con una mezcla de indignación y decepción. Finalmente, decidió que había tenido suficiente. Encendió el coche lentamente, mientras los oficiales daban un paso atrás para dejarla pasar. Sin decir una palabra más, aceleró por la carretera vacía, dejando atrás un grupo de oficiales que sabían que sus acciones no quedarían sin consecuencias. Mientras avanzaba por la carretera, la Procuradora General decidió que no dejaría este incidente pasar sin consecuencias. No era solo una cuestión personal, sino un reflejo de un problema sistémico que afectaba a millones de personas en todo el país. Estaba decidida a hacer algo al respecto. Al llegar a su casa, no perdió tiempo y comenzó a preparar una declaración pública. Sabía que su cargo le daba una plataforma poderosa, y usaría esa voz para exponer la injusticia que había sufrido. Para ella, esto no era solo una experiencia desagradable, sino una oportunidad de revelar lo que tantas personas vivían a diario. Y si quieres conocer cómo esta historia continúa y qué acciones tomará la Procuradora General, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas actualizaciones. La justicia y la igualdad necesitan ser escuchadas. Mientras tanto, en la estación de policía, el oficial que había iniciado todo comenzaba a darse cuenta de la gravedad de la situación. Al recibir la noticia de quién era realmente la persona a la que había detenido, su rostro palideció. No solo había cometido un error, sino que lo había hecho contra una de las figuras más importantes del sistema legal del Estado. El miedo comenzó a apoderarse de él. Sabía que las repercusiones no serían ligeras. Había cometido un grave error al dejar que sus prejuicios nublaran su juicio. Y ahora enfrentaba la posibilidad de perder su carrera, o peor aún, enfrentarse a una acción legal. «¿Qué he hecho?», murmuró para sí mismo mientras la realidad caía sobre él como una pesada losa. La presión de saber que había perfilado racialmente a una procuradora general lo aplastaba, y no había forma de escapar de la verdad. Días después, el oficial fue obligado a hacer una disculpa pública.
En una pequeña conferencia de prensa organizada por el Departamento de Policía, él se paró frente a las cámaras, con las manos temblando mientras sostenía las notas de su declaración. A su lado, el jefe de policía, visiblemente incómodo, lo observaba. Cometí un error de juicio grave y lamento profundamente lo sucedido, dijo el oficial, aunque sus palabras parecían vacías. Sabía que una disculpa no sería suficiente para reparar el daño que había causado, pero era un gesto que se veía obligado a hacer. En la misma sala, la procuradora general, de pie con su porte altivo, lo observaba sin expresar ninguna emoción. Sabía que ese no sería el fin de la historia, pero al menos era un paso hacia la rendición de cuentas. El incidente no había pasado desapercibido. Varios transeúntes que habían presenciado la escena esa noche habían grabado partes del encuentro, y los videos ya circulaban por las redes sociales. La indignación crecía a medida que más y más personas veían lo que había ocurrido. El video mostraba claramente la forma en que el oficial trataba a la procuradora general, cuestionando su derecho a conducir el coche que claramente le pertenecía. La humillación pública se había convertido en un símbolo de lo que muchas personas negras experimentaban regularmente a manos de las autoridades. Si estás interesado en ver cómo los eventos de este caso están impactando a la sociedad y qué lecciones podemos aprender de ellos, no olvides suscribirte al canal. Aquí seguimos de cerca los temas de justicia y derechos humanos. La difusión del video fue rápida y devastadora. En cuestión de horas, miles de personas lo habían visto y compartido en plataformas como Twitter, Facebook e Instagram. Los hashtags sobre el racismo en la policía comenzaron a ganar tracción, y la indignación pública creció con cada nueva visualización. El video mostraba la fría interacción entre el oficial y la procuradora general, y la forma en que el oficial la trataba sin motivo alguno. ¿Cómo es posible que algo así siga ocurriendo en pleno siglo XXI? Comentaban los usuarios en las redes. El caso no tardó en llamar la atención de los medios nacionales. La historia se estaba volviendo demasiado grande para ser ignorada. Lo que había comenzado como un incidente en una carretera solitaria, ahora estaba en el centro del debate nacional sobre racismo y abuso de poder. A medida que el video seguía acumulando vistas, los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia con más intensidad. Programas de noticias y debates televisados discutían el incidente, señalando cómo la Procuradora General había sido víctima del mismo sistema que juró proteger. Esto es un claro ejemplo de racismo sistémico, declaraba un analista en un popular programa de entrevistas. Si esto le puede ocurrir a la máxima autoridad legal del Estado, ¿qué le ocurre a los ciudadanos comunes?, preguntaba otro comentarista. La presión sobre el departamento de policía y el oficial crecía a cada hora. La procuradora general, ahora con más ojos puestos en ella, comenzaba a preparar su respuesta pública, sabiendo que no podía dejar que este incidente quedara como una simple anécdota. El incidente con la procuradora general reavivó el debate sobre el racismo sistémico en las fuerzas policiales. Líderes comunitarios, activistas y ciudadanos comunes se unieron en protestas pacíficas, exigiendo reformas inmediatas. No se trata de un caso aislado, esto es solo la punta del iceberg, afirmaba uno de los activistas. El debate se trasladó a los foros públicos, donde se discutía cómo los prejuicios raciales seguían permeando las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. La presión sobre los legisladores para implementar cambios concretos creció, con más voces exigiendo transparencia y responsabilidad en las fuerzas del orden. Este es solo el comienzo del debate que está transformando el sistema judicial. Si quieres estar al tanto de cómo esta historia continúa y de los pasos que se están tomando, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. La lucha por la justicia sigue adelante. El caso de la Procuradora General trascendió las fronteras del Estado y se convirtió en una historia de alcance nacional. Los principales medios de comunicación recogieron la noticia y programas de entrevistas comenzaron a invitar a expertos para discutir el caso y sus implicaciones más amplias. La Procuradora General, aunque nunca había buscado esta atención, ahora se encontraba en el centro de una conversación crucial sobre el racismo en las fuerzas de seguridad.
Sabía que su historia podría inspirar a otros a hablar y exigir cambios. Mientras la atención nacional seguía aumentando, ella comenzó a trabajar en propuestas legislativas que abordaran el problema de raíz. Este caso se convirtió en un símbolo de resistencia y cambio. Para estar al tanto de los próximos pasos que tomará la Procuradora General, suscríbete al canal y no te pierdas las actualizaciones. A medida que la historia crecía, la Procuradora General se convirtió en una figura de resistencia y dignidad. Muchos comenzaron a verla como una líder, no solo en el ámbito legal, sino también en la lucha contra la injusticia racial. Sus palabras resonaban en todo el país, inspirando a otros a denunciar el racismo sistémico. Lo que me sucedió no es único, declaró en una entrevista. Esto es algo que enfrentan demasiadas personas a diario, pero con esta plataforma podemos hacer un cambio real. Sus palabras encontraron eco en muchos, y las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo y solidaridad. La procuradora había convertido un momento de humillación en una poderosa herramienta para el cambio. Ahora, estaba decidida a usar su experiencia para reformar el sistema desde dentro. Finalmente, el oficial que había detenido a la Procuradora General fue puesto bajo investigación. Su error no solo había expuesto sus propios prejuicios, sino que también había puesto en el centro de atención las deficiencias de todo un sistema. Ahora, enfrentaba repercusiones legales y una revisión interna que podría costarle su carrera. La comunidad también comenzó a exigir que se tomaran medidas más serias. No podemos permitir que esto vuelva a suceder, gritaban los manifestantes fuera de la comisaría. La presión seguía aumentando y el departamento de policía no tuvo más remedio que actuar. Mientras tanto, la Procuradora General observaba con una mezcla de satisfacción y cautela. Sabía que la lucha por la justicia no terminaba con un solo oficial, pero esto era un comienzo. Las repercusiones del incidente fueron más allá del oficial involucrado. El Departamento de Policía inició una investigación interna para evaluar si los prejuicios raciales eran una práctica común dentro de la institución. La Procuradora General, por su parte, consideraba emprender acciones legales para asegurarse de que se hiciera justicia de manera integral. Este no es solo un caso de mala conducta individual. Estamos hablando de un problema sistémico que necesita ser abordado de manera exhaustiva, declaró en una conferencia de prensa. La atención mediática seguía enfocada en el caso, y la presión para que se implementaran cambios reales crecía. Si te interesa seguir este caso y ver cómo la Procuradora General planea reformar el sistema, suscríbete a nuestro canal para obtener información exclusiva sobre los próximos pasos legales. Con el paso del tiempo, el incidente no solo se convirtió en una lección sobre el racismo sistémico en la policía, sino en un catalizador para el cambio. La Procuradora General utilizó su experiencia para impulsar nuevas políticas y reformas dentro del sistema judicial y policial. Su historia inspiró a otros a alzar la voz y exigir un trato más justo e igualitario. El legado de este incidente se sentirá durante muchos años, no solo en las reformas inmediatas, sino en la forma en que las comunidades comienzan a ver y enfrentar la injusticia. La Procuradora General, lejos de ser víctima, se había convertido en una líder en la lucha por la igualdad y la justicia. Este es solo el comienzo de una historia que está cambiando vidas y sistemas. Para seguir de cerca este caso y otros que están transformando el mundo, suscríbete a nuestro canal y mantente al día con las noticias que importan.